Buenos días. Buenos días. Como ustedes ven al fondo de pantalla, pues el nuevo modelo que vamos a implementar en el desarrollo de una clase fue propuesta por el rector. Sí, se llama Estrategia Saberlo Todo 2024. Antes se representaba como MEC, que es Metodología Escuela de Clase, que con ustedes ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan que dimos toda la química del año, de todo un año? Que la mayoría pues estaban un poquito inquietos, pero no se atrevían a participar. Espero que esta vez pues obviamente va a ser un poco más dinámica la clase y pues lo vamos a trabajar en equipo. ¿Listo? Ustedes les voy a mostrar unas imágenes o unas imágenes y ustedes me van a decir de qué se va a tratar la clase. ¿Listo? Ustedes les voy a mostrar la imagen. Tabla periódica. ¿Pero qué es tabla periódica? Los grupos que pertenecen. Levanten la manita, por favor. ¿Cuáles? Los grupos, periodos. ¿Qué imágenes están observando? ¿Cuál de las dos imágenes están observando? La derecha. La de la derecha. Entonces, muy bien, me dicen grupos, periodos. La electronegatividad. La electronegatividad. Muy bien. ¿Qué hay de la electronegatividad? ¿Usted qué observa ahí en esa gráfica? Los elementos del periodo y del periodo. Entre más periodos subiendo más. ¿Cómo, André? Entre más periodos subiendo más electronegatividad. Exacto, entre más hacia allá, aumentando la electronegatividad. Entonces, díganme los demás, ¿de qué se va a tratar la clase? Tabla periódica nomás. ¿Qué es la electronegatividad en la tabla periódica? ¿Qué es? Pero que no sea Rey, que no sea Nicole, que no sea... ¿Qué es? ¿Qué es la electronegatividad dentro de la tabla periódica? Bueno, les voy a ayudar. Son propiedades de la tabla periódica, ¿cierto? Son propiedades. Entonces, estoy evaluando qué saben ustedes acerca de esto. Les voy a presentar el objetivo de aprendizaje. Por favor, Angie, me lee el objetivo de aprendizaje. En voz alta, si están amables. Comprender las principales propiedades periódicas y cómo estas se relacionan con la estructura y reactividad de los elementos. Y reactividad de los elementos. ¿Será que la imagen anterior que yo les mostré tiene que ver con el objetivo de aprendizaje? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Primero porque mostramos la electronegatividad. ¿Y será que la electronegatividad tiene que ver con la reacción que puede tener un elemento al unirse con otro elemento? Sí. ¿Cierto que sí? Y es una propiedad de la tabla periódica. ¿La electronegatividad para qué sirve? Volvámonos, miremos el objetivo y vamos a trabajar la gráfica anterior. ¿La electronegatividad para qué sirve? Para saber qué tan oxidado está el elemento. Para saber qué tan oxidado. ¿Están de acuerdo con Nicole? Para cuántos. Dígalo, Andrei, no te preocupes. ¿Cómo? Dilo, no te preocupes. Si nos equivocamos, pues aquí estamos para corregir. Dime. Para saber cuántos electrones ganó. Bueno, para saber cuántos electrones ganó, perdió Nicole. Eso tiene que ver con la propiedad de la tabla periódica. Pero la electronegatividad cumple una función que ayuda a eso, pero ayuda a eso. ¿Por qué le digo que ayuda a eso? Usted me está diciendo que gana y pierde. ¿Esa propiedad cómo se llama? Cuando gana y cuando pierde un elemento para lo Oxidado y. dígalo, oxidorreducción o reacciones redox, ¿cierto? Entonces, eso es otra propiedad, ¿cierto? Cuando se oxida y cuando se reduce. Estamos manejando los pesaderos que ya lo teníamos anteriormente, ¿listo? Ahora, ¿será que la electronegatividad tiene que ver con eso? ¿Con que un elemento se oxide y con otro elemento se reduce?
Dígalo sin miedo. Sí. ¿Duro? ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo? ¿Por qué? No se preocupen, aquí estamos para trabajar eso, pero no nos podemos demorar toda la hora, ¿cierto? Tenemos que ser hábiles y ágiles porque si ya lo habíamos visto en clase, ¿se acuerdan? Bueno, ya les voy a mostrar algo. Esa imagen que está debajo del objetivo de aprendizaje, ¿será que tiene que ver con ese objetivo y con lo que vimos en las prácticas anteriores? ¿Qué compuestos tenemos ahí? Bueno, a ver, Alejo, ¿qué compuestos tenemos acá debajo de ese objetivo de aprendizaje? Díganos, o elementos. Si no saben el nombre del compuesto, díganme qué elementos conforman ese compuesto. Oxígeno, carbono, hidrógeno, metano, ya sabemos que es el metano, ¿cierto? Que es un gas. Dióxido de carbono, ¿cierto? Muy bien. ¿Y todo esto qué es? Una reacción química. Yo sí, no se les toca, yo sí. Miremos esa reacción. Esa reacción es una reacción. Los demás se me quedan calladitos. ¿Es una reacción reversible o no? No. No. ¿Por qué? Miremos la imagen. ¿Por qué no es una reacción reversible? ¿Será que el vector que aparece ahí me indica eso? ¿Qué es un vector? La flechita. ¿Y la flechita que me indica? Miremosla, dímelo en términos físicos. ¿Qué es un vector en física? ¿Me indica qué? Irreversible, pero un vector me indica qué en física. La dirección. Dirección y sentido. ¿Sí? Muy bien. ¿Será que necesito saber las propiedades de la tabla periódica para obtener eso? ¿Sí o no? Claro, ¿cierto? Porque los elementos no se unen así como así. Tienen unas características específicas. ¿Listo? Vamos entonces a utilizar esto. Vamos a ver un video. Es algo largo, lo voy a detener en algún momento porque no lo vamos a ver todo, sino que yo quiero que miren la importancia de la química en nuestra vida. ¿Listo? En nuestro quehacer diario, en nuestra vida cotidiana. Entonces vamos a mirar el video. Bienvenidos a mi canal Química Divertida. El día de hoy vamos a hacer un viaje a través de nuestra vida cotidiana y visualizar cómo la química interactúa con nosotros. La química está con nosotros a todas horas para hacer más cómoda nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos relacionamos con la química. Todo lo que podemos tocar, ver, comer, respirar está formado por materia y la ciencia que estudia la materia es la química, así que todo es química. Al despertar, estamos en un colchón viscoelástico que nos atrapa. Este se adapta a nuestro peso y a nuestro calor corporal y si el que tenemos es de látex ocurre lo mismo. Hoy en día, gracias a la química, disponemos de una amplia variedad de materiales para fabricar colchones que se adaptan a las necesidades individuales de cada persona, así como las almohadas y poder tener un descanso reparador. Una vez que nos levantamos, ahora vamos a tomar una deliciosa ducha. Para que al abrir el grifo brote agua potable, es necesario someter el agua de los ríos a rigurosos tratamientos químicos y físicos en una planta potabilizadora. Antes de llegar a nuestra casa, el agua ha sido tratada con dióxido de cloro y ozono que permite potabilizarla. Hoy podemos beber y ducharnos con agua sin riesgo de contraer enfermedades como el cólera,
el cuidado de nuestro cuerpo, utilizamos una amplia variedad de productos como jabón, shampoo, pasta de dientes. Los jabones están formados por moléculas con doble personalidad. A una les gusta el agua y a la otra las grasas. Así que se agarran a las grasas que constituyen la suciedad y el agua las arrastra, dejándonos completamente limpios. También los productos cosméticos y los perfumes que contribuyen a mejorar nuestro aspecto diario tienen su origen en la química. Muchas cremas cutáneas contienen el ácido hialurónico. Normalmente se encuentran en los tejidos conjuntivos del cuerpo y su mecanismo de acción principal es la absorción de agua para mantener un nivel óptimo de hidratación en estos tejidos. Ahora nos toca vestirnos, así que la química se pone a la moda y se pone a nuestros pies. La preparación de polímeros sintéticos ha revolucionado nuestra forma de vestir hoy en día. Nuestra ropa se fabrica con nylon, poliéster, entre otras fibras sintéticas que han desplazado a los polímeros naturales como la seda, el algodón o la lana. También nuestros zapatos están fabricados de... Listo. Pues lo apunté porque es un poco largo, pero por el tiempo toca hacerlo de esta manera. A ver. ¿Y es donde que aparece allí? Yo. ¿Cómo te pareció el video? ¿Será importante para entender las propiedades de la tabla periódica? Sí. ¿Por qué? Cuéntame por qué. Porque nomás en el video se mostraba como le ponían algo al agua para que no trayera infecciones. No traer infecciones. Para limpiarla. Exacto. Hay algo que a ustedes les va a dar risa, pero tiene profundidad. ¿Sí? Cuando a mí me dicen porque el agua moja, ¿cierto? A uno le da risa. Pero ese es un proceso químico importante que hace que el agua nos moje. ¿Sí? Unos procesos que lo vamos a ver más adelante en las actividades que tenemos más adelante. ¿Listo? El jabón, hablaban del jabón. ¿Será que el jabón tiene sustancias químicas? Sí. Obvio, ¿cierto? ¿Qué decían del jabón allí? Relaciona con el agua y con el aceite. Que era afín al agua Eso. y afín al aceite o a las grasas. ¿Eso qué hace? Que el jabón ¿qué? Limpie, ¿cierto? Entonces son propiedades específicas de la materia y también tienen que ver con las propiedades específicas de la tabla periódica. Si nosotros no sabemos cómo se comporta el átomo, no sabemos cómo se forma ese tipo de estructura, ¿cierto? Sácame otro papel. Silena, para ti, ¿por qué es importante la química? Con respecto a lo que viste en el video. Que es parte de nuestra vida. De nuestra vida. Entonces yo les hago una pregunta así bien fuerte y yo sé que ustedes me las van a responder y se van a reír. Entonces, ¿por qué no les gusta la química con la profesora? Si es tan importante para nuestra vida, ¿cierto? Entonces uno les habla de química y dice, ay Dios mío, otra vez química, y uno le saca el cuerpo a la química, ¿cierto? Y miren que nosotros estamos interactuando con ella todos los días, entonces uno interactúa con la química, es importante saber cómo se comporta. Ejemplo, ¿quién? Se salvó. Santiago. No vi. David.
Juanda, si a usted un médico le dice, Juanda, lo que le manda uno siempre, el ibuprofeno, o acetaminofén, ¿cierto? Entonces, usted está enfermo de, no sé, de colon. Le digo, bueno, usted no puede, bueno, está enfermo del colon, digamos, y dice, pero resulta que el médico le manda acetaminofén, porque está enfermo del colon. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Será que el médico hace? No sabe, ¿cierto? Pero ¿por qué usted dice que no sabe? ¿Usted qué haría para argumentarle al médico que no sabe? ¿Cómo le argumentaría? Para eso necesita Tratamiento, pero usted ¿cómo sabe que se necesita un tratamiento diferente al acetaminofén? ¿Usted se tomaría cualquier medicamento que el médico le mandara solo porque es ser humano? Yo no. ¿Yo qué busco? Componentes, sí, cierto, componentes. Yo busco Google y si a mí me dice la acetaminofén no sirve para nada, pues no me lo tomo. Entonces yo, ¿qué hago? Busco otras opciones. Pero ¿cómo busco esas opciones? Mirando que los componentes del acetaminofén o de los medicamentos que me puedan servir. Eso es química. De eso depende su vida, de saber ese tipo de comportamiento. ¿Cierto? Usted no se puede, uno dice, no se automedique, ¿cierto? Porque si usted se automedica, claro, usted no es médico, ¿cierto? Usted no sabe cómo funciona, qué componentes tiene. Y muy importante, la concentración de esos componentes, la cantidad que usted debe de consumir. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Sirena, ¿usted por qué me hace enfermar a rector? Bueno, seguimos. Vamos a mirar una situación problema, ¿sí? Como estamos enfocados en lectura crítica, entonces análisis de texto. Rico, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo y le vamos a poner un título a ese texto. Ojo, la lectura tiene que ser, ¿cómo tiene que ser una lectura? Pausada, ¿qué más? Clara, ¿qué más? Tengo que mirar si qué. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué más? Buscar las palabras que no. Buscar palabras desconocidas. ¿Qué más puedo encontrar en un texto? Palabras claves, ¿cierto? Que me pueden indicar de qué se trata el texto. ¿Será que necesito sinónimos, antónimos? Depende del tipo de preguntas. ¿Será que analizar un texto es importante para entender cualquier área del conocimiento? Hablarlo más duro, niño. Sí, porque si no sabemos de lo que se está hablando. Si no entendemos lo que leemos, pues no vamos a poder resolver el problema que nos piden, ¿cierto? Entonces, mire, yo estoy comprobando que en química, en física, en filosofía, en historia, en geografía, yo necesito ¿qué? Entender lo que leo. ¿Listo? Entonces, vamos a poner, porque es que leer, pues obviamente lo van a hacer ustedes. Pero David, otra vez. No, ya le cae. No, se la saque. Es que las volví a meter. No. Ahí voy a empezar porque se asusté. Déjenme, por favor, leer en voz alta que es el texto. Te pones de pie para que te podamos entender y, por favor, lee
el texto. Un equipo de investigadores de una universidad de prestigio se encuentra en la búsqueda de nuevos materiales para la fabricación de dispositivos electrónicos más eficientes y sostenibles. Para ello deciden explotar las... Ojo, signos de puntuación. ¿Sí? Entonces, sostenibles, punto seguido. Para ello, deciden explorar las propiedades de la tabla periódica y cómo estos pueden influir en el desarrollo de nuevos compuestos a través de una serie de experimentos y simulaciones. El equipo logra identificar algunas tendencias interesantes en las propiedades atómicas y cómo estas se relacionan con la reactividad y los enlaces químicos. Sin embargo, a medida que avanzan en su investigación, también se enfrentan a desafíos relacionados con la escasez de ciertos elementos y la necesidad de optimizar los procesos de síntesis y caracterización de los nuevos materiales. listo. Muy bien. Cristina, ¿qué nombre le pondrías a ese texto? ¿Tú qué le pondrías, o qué título, perdón, qué título le pondrías a ese texto? Qué pena. Ponle un título. El título tiene que ir de acuerdo a lo que el autor intenta decir en el texto. Porque eso no lo hice yo, ¿cierto? ¿Qué nombre? Digamos uno cualquiera, mami, no hay problema. Pero, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿listo? ¿Nada, Cristina? ¿Quién le cayó a Cristina? Sin necesidad de sacar papel de fabricación de dispositivos. Puede ser uno. La escasez de materiales. Puede ser otro. Propiedades atómicas. Propiedades atómicas. Ojo, mire que ustedes, escasez, ustedes se están refiriendo solo a una parte del texto. ¿Sí? Engloben todo el texto para sacar el título que debo poner. Léanlo todo y saquen un título, porque están por partecitas. ¿Sí? Dime. Un nuevo comienzo, pues. ¿Cómo? Un nuevo comienzo, porque él dice que están buscando nuevos materiales para la fabricación de nuevos elementos. A ver, puede ser, dejémoslo ahí en stand-by. Pero un nuevo comienzo, ojo que el texto, ¿qué relación? ¿O a qué se está referenciando? A la química, ¿cierto? Entonces, un nuevo comienzo. Tendencia interesante en las propiedades. Tendencias interesantes en las propiedades químicas. ¿Químicas? ¿O será que lo podemos englobar más? ¿Cómo va a ser? Propiedades químicas son ¿cómo? O nuevos compuestos. Ese, ¿cierto? Abarca más lo que nos quiere decir el texto. Vamos a mirar qué nombre le puse yo. Para el desarrollo de nuevos materiales. ¿Se dan cuenta que se engloba todo? Yo puedo mirar, porque es que, muchachos, miren, en las pruebas a ver, por lo general
saber cómo responder. ¿Listo? Debemos de saber que nos están. No. Bueno, ese sería el título que yo le puse al texto. ¿Listo? Los demás, pues también pueden ser una opción, pero hay que recordar que debemos de referenciar el texto y con base en eso, pues le damos un título. Listo. Miremos la gráfica. La gráfica, ¿qué datos nos está dando? Solo la gráfica, no miren el texto. Cuando nosotros interpretamos una gráfica, por lo general en las pruebas sabe tener un texto discontinuo. A partir de una gráfica, un análisis de gráfica se desprende cada una de las preguntas. Miremos qué datos nos está dando la gráfica. Midiendo el voltaje. ¿Cómo? Midiendo el voltaje. Midiendo voltaje, o sea que aquí está involucrada energía, ¿cierto? Muy bien. Alteración. Energía, puede ser una alteración. ¿Qué otra información nos está dando la gráfica? ¿Cómo? Que tiene baterías. Esto tiene una batería, ¿cierto? Tiene una batería. No, tiene una batería. ¿Sí? No pasa nada. Tiene una batería. Al lado, ¿qué más información nos da esa gráfica? Que tiene unos electrones negativos. ¿Qué tiene qué? Unos electrones negativos. Electrones negativos. Y positivos. ¿Los llamaríamos electrones o tiene otro nombre? ¿Iones cómo? Iones. ¿Y por qué se denominan iones? ¿Por qué qué? ¿Presentan qué? Cargas, ¿cierto? Cargas. Y dependiendo de las cargas se tienen un nombre, ¿cierto? ¿Qué nombres tienen? Catión. ¿Qué significa que se convierta en catión? ¿Cómo? No. Catión. Que perdió, ¿cierto? Que perdió un electrón. Uno o varios electrones, dependiendo de la reacción química. ¿Listo? ¿Y qué significa que se haya convertido en un anión? Que ganó, ¿cierto? Que ganó electrones. ¿Qué más observan en la gráfica? Que hay mucho de las células. El cobre, ¿cierto? Vemos que hay ¿qué? Iones de cobre. ¿Qué más vemos? Que hay iones de sulfato, de CO4, ¿cierto? Pero ustedes ¿cómo los ven? ¿Cómo? Disueltos, ¿cierto? Están en un medio o en una solución, ¿cierto? ¿Qué más ven acá? ¿Ustedes ven ahí algo más debajo de la gráfica? Una reacción química. ¿Será que esta reacción química tiene que ver con lo que hay en la solución? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí entonces? Acá te digo esto, si por dice que está balanceada. No dejémoslo ahí en stand-by, no pasa nada. Comparen la ecuación, ustedes dicen que hay una ecuación química, con lo que hay en la solución. ¿Qué pasó ahí? Falta el ¿Qué hay en la solución? Sulfato de cobre, ¿cierto? Y miren cómo está acá, el sulfato de cobre. Ahora miren cómo está acá. ¿Qué pasó? ¿Está mezclado? ¿Qué falta? ¿Falta o está separado? Está separado, ¿cierto? Algo pasó dentro de este sistema que separó estos dos componentes.
Alejo dijo que había una batería, ¿cierto? Y a esa batería pues hay una conexión eléctrica. Eso se puede hacer de esa manera o se puede hacer manual, ¿sí? Ya vamos para allá. ¿Qué es otra propiedad periódica? ¿Qué propiedad periódica se está identificando acá? Papelito. ¿Qué propiedad periódica ustedes ven ahí? Bien. A ver, ¿qué propiedad periódica ves ahí? Bueno, miremos a ver, ahí sí ya lo entendemos mejor. Vamos a leer para ver si lo entendemos y lo relacionamos con la gráfica. ¿Listo? Dice, la purificación del cobre generalmente se realiza por medio de electrólisis. ¿Qué significa la palabra electrólisis? ¿Será que la podemos entender? ¿Cómo? Energía. Y lisis, rompimiento. ¿Cierto? Y es que se rompe a través de cargas eléctricas. Entonces, ¿lo que significa? Que esto se separó. ¿Cierto? Se separó. Pero para poderlo separar, tocó aplicar una corriente eléctrica. Aquí hay un cátodo y aquí hay un ánodo. ¿Qué elementos ustedes ven que están más cerca del cátodo? Cobre, pero ¿con qué carga? ¿Y qué elementos están más cerca al ánodo? El sulfato, ¿cierto? Negativo. Ojo, hay uno que va a separar la carga positiva y otro que va a separar la carga negativa. Cátodo se parece a catión, ¿cierto? O sea que el cátodo, ¿qué carga va a traer? Si trae una positiva, no es posible porque son cargas iguales. Entonces el cátodo, ¿qué carga puede traer? La negativa. ¿Y el ánodo a qué se parece? Anión. ¿Que el anión tiene carga? Negativa. O sea que ¿qué carga va a traer? La positiva. Bueno. Mira lo que pasa acá. Esa es una solución. Esa es una muy buena pregunta, Silene. Porque es dependiendo de la concentración que uno aplique dentro de esa solución, de la cantidad de iones que se forman. ¿Me hago entender? ¿Sí? Acá las cargas, mira, acá, si ustedes ven acá, que es lo que mirábamos nosotros en el proceso de dos, ¿se acuerdan la vez pasada? Que yo les decía que no vamos a hacer esas semireacciones, sino que vamos a emplear otro método para evitar esas semireacciones. Es determinar cuántas cargas negativas y cuántas cargas positivas interactúan en ese sistema. Eso es lo que estamos evidenciando. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Entonces vamos a mirar las opciones de respuesta. El ion cobre cuenta con 2 protones más que el átomo de cobre, 2 protones menos que el átomo de cobre. Les hago una pregunta. Descartemos. Los protones, ¿será que ahí cumplen esa función? ¿Cierto que no? Porque ¿dónde están los protones? ¿En qué parte del átomo están los protones? En el núcleo. ¿Y los protones, será que ellos van a formar enlace con otro átomo? No. ¿Cierto que no? Porque los protones nunca, ¿recuerden lo que dijimos? ¿Nunca qué? Nunca se pueden modificar, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué se modifica? ¿Cómo?
¿Será que descartamos esas dos? Sí. Obvio, ¿cierto? Las descartamos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta está en que entre la C y la D. Entonces vamos a analizar. 2 electrones más que el átomo de cobre, 2 electrones menos que el átomo de cobre. ¿Cómo? ¿Por qué la D? 2 electrones más que el átomo de cobre. Si fuera 2 electrones más que el átomo de cobre, entonces ¿qué sería? Más que el átomo de cobre. ¿Cómo? ¿Tendría carga? Muy bien. Pero me están diciendo 2 electrones menos que el átomo de cobre. Entonces la D. Entonces es la D. Simplemente, ¿qué pasó con ese átomo? Si tiene 2 electrones menos, ¿se oxidó o se redujo? Se oxidó, ¿cierto? Se oxidó. Para que si hubiese una reducción, que hubiera tenido que pasar con ese cobre. Para que se redujera ese átomo, gana. Independiente, ¿cierto? Dependiendo de cuál es la reacción. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y es una propiedad periódica, ¿cierto? Cargas. Y ahí puedo determinar el número de... ¿El número de qué? El número de qué cuando le digo que es menos 1, menos 2, más 1, más 2. ¿De qué? Síganlo fuerte, muchachos, ustedes saben. ¿El número de qué? De oxidación. Muy bien. Miren eso que está pasando en este sistema. ¿Qué hay ahí? Sí, señora. Cada cuadrito es relevante. Cada cuadrito es importante que lo manejen. No todos son iguales porque son diferentes formas, pero con los mismos grados, los mismos gramos. Muy bien. Miren lo que está diciendo Nicole. Todos son diferentes, pero con los mismos ¿qué? Las mismas características. La temperatura, los mismos grados, pero diferentes. ¿Qué elemento químico es ese? Sí, lo mismo. ¿Y qué instrumentos se están empleando para esa experiencia? ¿Cómo? Tubo de ensayo. ¿Sí? Los tubos de ensayo me facilitan hacer eso. Vamos a ver qué se está ingresando a los tubos de ensayo, porque todo hay que hacer. A cada tubo de ensayo se le agregan ¿cuántos? 5 mililitros. 5 mililitros de qué? ¿De ácido? Clorhídrico, muy bien. ¿De cuánta de concentración? 6 molar, ¿cierto? Por eso la concentración es muy importante. Entonces tenemos que tener en cuenta cada cosa que aparece allí. Dice, el ácido reacciona con los metales. Ustedes ya saben cuáles son los metales, ¿cierto? ¿En qué grupo están? Tenemos la tabla periódica acá. Metales, ¿cierto? Tenemos la tabla periódica. Los metales pertenecen entonces a qué grupos? Un tiro duro, ¿y qué otro? 1A y 2A. ¿Cierto? Los no metales, ¿hacia dónde están? Hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. Que también es una propiedad periódica y tenemos que tenerlo en cuenta porque depende de eso la formación de estructuras moleculares más compleja. Listo. El ácido reacciona con los metales, observándose desprendimiento de burbujas mientras disminuye la cantidad de metal a través del tiempo. ¿Qué me indica eso? Que los metales son muy reactivos o reaccionan, ¿cierto? ¿Será que esas burbujitas es un indicativo de que está ocurriendo una reacción química interna? ¿Cierto que sí? Cualquier cambio es... Podría ser como la agregar 5 mililitros de... Dilo duro para que les... Pudo ser cuando le agregan los 5 mililitros de ácido fluorúrico. Exacto. ¿Sí? Ácido fluorúrico. El cloro, ¿a qué grupo
Recuerden que la reactividad va aumentando de izquierda a derecha, que también es una propiedad periódica. A diferente velocidad en cada tubo. De las observaciones se establece que el orden de la velocidad de reacción del ácido con los metales de mayor a menor es, pónganle cuidado, bario, zinc, hierro, aluminio. La siguiente tabla muestra la configuración electrónica de los metales empleados en el experimento anterior. El elemento que pertenece a los metales alcalino-férreos y está ubicado en el periodo 6 y grupo 2 es ¿cuál, Nicol? ¿Sí, no? Nicol dijo que el bario. ¿Por qué el bario? ¿Y por qué te diste cuenta que está ubicado en el periodo 6 y en el grupo 2? Por la distribución electrónica. ¿Qué me indica la distribución electrónica? Alguien que no sea Nico. Cándido. ¿Qué me indica la distribución electrónica? ¿Y en qué grupo? Además de eso, ¿qué? ¿Cuántos? Digan, ¿cuántos qué? Niveles. ¿Niveles de qué? De energía, ¿cierto? Porque es energía. ¿Cuántos niveles de energía tiene? ¿Y cuántos subniveles? Respuesta correcta entonces. C, que es el básico. Facilito, ¿cierto? Yo siempre le digo a mis estudiantes, crean en lo que ustedes saben, participen, porque muchas veces uno cree que lo que va a decir está mal y realmente no, porque si uno tiene memoria a largo plazo. Listo, vamos a hacer. ¿Qué datos me está dando la gráfica? Y tiene también que ver con propiedades periódicas. A ver, alguien que no participe, no haya participado. Sofía, ¿qué datos me está dando la tabla periódica? Mire solamente el gráfico. ¿Qué datos? Bien, mire el gráfico. Metales y no metales, ojo. Miren la gráfica. ¿Qué datos me está dando la gráfica? El grupo, periodo. ¿Cómo? Digo duro, bien. ¿Hacia dónde aumenta la electronegatividad? ¿Y qué más datos me está dando la tabla? Un dato muy relevante para solucionar el problema. Acá dice que hacia allá aumenta la electronegatividad. ¿Y qué otro dato me está dando? Ya hacia arriba aumenta. O sea, que hacia arriba aumenta la electronegatividad y hacia dónde. Es lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de eso nos van a dar. Con eso, exacto. Con eso podemos resolver, ¿cierto? Y que en el lado derecho es un elemento que es más negativo. Exacto. ¿Que cuál sería? En el caso de, si digamos por periodos, ¿cuál sería el elemento más electronegativo? Recuerden que estos son gases nobles. Tomémoslo hasta acá. ¿Cuál sería el elemento más electronegativo de este grupo? Se aumenta bien. De acá hacia arriba. Y
hacia allá. Entonces, ¿cuál sería el elemento más electronegativo acá? Ahí queda flujo, ¿cierto? Entonces sería el elemento más electronegativo, que sería este. Porque mire que aumenta así y aumenta así. También es una propiedad periódica. Con base en eso, entonces, como ya tenemos los datos relevantes, ya nos queda más fácil responder. Pero una pregunta. Sí. Si aumenta hacia allí, la electronegatividad va a ser Muy bien, muy bien. Entre más acá, menos electronegatividad. Este es menos electronegativo, este es un poquito más, este es un poquito más, este es un poquito más. Si yo me devuelvo hacia acá, que aquí sería el flujo, ¿cierto? Si yo me vengo para acá, que es el flujo de los oxígenos, eso sería menos electronegativo. Perdón, sí, menos electronegativo, que este menos, este menos, este menos. ¿Listo? Y los que hay para acá tienen menos electronegatividad. Por eso es importante, yo les decía a ustedes, mirar que el vector siempre nos indica dirección y sentido. Entonces, mire, ya podemos resolver y es muy sencillo. X, Q, R y T están en la tabla periódica, ¿sí o no? ¿Son símbolos de la tabla periódica? No. Pero sí asumimos que es un elemento porque nos dan los datos y las características. Por eso es tan importante las propiedades periódicas. Porque ahí me pueden poner X, Q, R y T, pero si no nos dan las propiedades, ¿cuál sería? Cuando ven donde está el cero, el número es un ejemplo, ¿es mayor o es menor? ¿En dónde? O sea, por ejemplo, la X tiene 0 y el 8. Ah, electronegatividad punto 8. O sea, que se tiene la misma velocidad. Exacto. ¿Esta electronegatividad es alta o es bajita? Bajita. Es maleable, o sea que se puede moldear. Presenta la alta conductividad y electrones de valencia 1. Si nos dicen electrones de valencia 1, ya sabemos dónde está ubicado. ¿Dónde está ubicado? ¿En dónde? En el grupo 1, o sea, acá. Electronegatividad 2.8 es mucho más alta. ¿Hacia dónde va a estar ubicado ese elemento? Hacia allá, ¿cierto? Muy bien. No es dúctil. Presenta baja conductividad y electrones de valencia 7. ¿Dónde está ubicado entonces ese elemento? ¿En qué grupo? ¿Cuál es el tema? Grupo 7. 7 es el de allá. Electronegatividad 9.5 tiene brillo, presenta alta conductividad y electrones de valencia 5. No es nada porque dice que cuál es el de los elementos si es la derecha, si fuera la derecha sería más bien la C. Entonces dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el orden de los elementos de izquierda a derecha en la tabla periódica? Entonces la C, porque si fuera de mayor electronegatividad es la A, pero es la C. Entonces, ¿cuál sería, Nicole? Digo que la C. Es la C. X tiene menor. Después De de izquierda, Esta. de izquierda a derecha. O sea, de allá hacia acá. Ojo, No, profe, No, la es E. que me yo me ubico así. Así como está. ¿Sí? Hacia allá. Entonces, miren, ni siquiera necesitamos ubicarnos en la tabla periódica, igualmente con los datos, ¿cierto? ¿Qué sería? Punto 8 sería el primero, que es X. la D es que es 1,5. Luego 1,5, luego sigue 1,9 y luego sigue 1,8. Entonces, respuesta correcta. La Sí. C. Listo, niños. ¿Cómo les pareció? Muy entendido. Es importante tener conocimientos previos para poder entender las preguntas que nos hacen la prueba SARE, ¿cierto? ¿Se sintieron mejor o siguen igual de perdidos que antes? Regular. ¿Se sienten mejor? ¿Pero porque son tan tímidos? ¿Se sienten mejor? Digan, sí, No, pero